de no creer en la existencia de Dios. Para cerrar este tema de Newton, quiero hacerte un último comentario respecto de él. Newton dedicó mucho más tiempo al estudio de la Biblia que al estudio de la ciencia, y dejó incluso constancia de sus estudios. Actualmente sus escritos se exhiben en la biblioteca de la Universidad Nacional Judía, e incluso están al alcance de las personas que están interesados en ello a través de Internet. En esos escritos, Newton hace sus interpretaciones bíblicas, estudia la arquitectura del templo, la historia antigua y el Apocalipsis. En esos escritos, Newton manifiesta la misma diligencia meticulosa que manifestó en sus trabajos científicos. Yo estoy seguro que después de leerlos verás en Newton a una especie de profeta científico, que nos hace ver que la Biblia y la ciencia seria, no tienen por qué estar peleadas. Pero, ¿por qué estamos hablando de ciencia en un estudio bíblico? Bueno, porque nos encontramos en el Génesis 1:2 con lo que fue la base de lo que actualmente conocemos como la materia. Lo que hace a este mundo material accesible a nuestros sentidos. Por eso, recurrimos a los conceptos tanto antiguos como actuales que los pensadores tienen acerca de la materia. Así también llegamos a la mecánica cuántica, que dijimos que es la ciencia que estudia lo que pasa a nivel átomo. Si hoy la ciencia acepta que la materia está constituida por átomos, ¿de qué nos ayuda esto en la interpretación del Génesis 1:2? Bueno, hemos dicho que lo que encontramos en el Génesis 1:2 es que la Tierra existía sin forma y que estaba constituida por algo que no era la materia como la conocemos hoy, sino lo que era antes de que se le diera la forma y el orden que hoy le percibimos. Una vez que hemos recordado un poco de nuestra época de estudiantes de ciencias, nos dimos cuenta que la materia está integrada por lo que llamamos átomos. Así, podemos decir que de alguna manera el bohu era la mezcla de átomos de todo lo que conocemos hoy. Todo estaba entremezclado. Si nos adelantamos un versículo más adelante, nos daremos cuenta que el versículo 1:3 se dice que se creó la luz. Esto quiere decir que los átomos de luz y los átomos de oscuridad, por decirlo de alguna manera, estaban todos ellos en una especie de sopa de materia. Esto es lo que a manera de comprensión deberíamos de entender. El bohu es la mezcla de átomos de luz y de oscuridad. El resto de este versículo nos va a confirmar esta interpretación. Vamos ahora a la segunda frase de este versículo 1:2. Es la que dice al español, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Al hebreo dice, Behoshech al penei tehom. Tehom debe ser considerado como una especie de cuenca de tierra, la cual contiene a las aguas. Aunque también analizaremos un significado adicional cuando analicemos la tercera frase de este versículo. Así, para fines de hacer más entendible esta parte del versículo, podríamos considerar la traducción alternativa como y el caos estaba sobre la cuenca. Aquí ya encontramos todos los ingredientes necesarios para la creación. Aquí se tiene ya a toda la materia prima necesaria para darle forma a la creación. Es aquí en donde encontramos todo mezclado. Por un lado, tenemos a la oscuridad, la cual contiene a los átomos de luz y a los átomos de oscuridad. Todos juntos. Y por otro lado, tenemos a la cuenca de tierra, que contiene a las aguas y que contiene la tierra, y que se encuentran entremezcladas. Todo el poder estaba contenido en este versículo. Luz, oscuridad, agua y tierra. Hoy sabemos que la Biblia dice que Dios habita en la oscuridad. Isaías 45:7 nos dice que Dios crea la luz, pero también crea las tinieblas. Dios hace la paz, pero también crea la adversidad. De esta manera, Dios está asociado tanto con el orden, la luz y la paz,
como con el caos, la oscuridad y el mal. Para la mente occidental es difícil pensar que Dios puede estar asociado a cosas que considera como negativas. Sin embargo, todos nosotros debemos pensar en un Dios que lo llena todo. Es decir, no existe nada que se encuentre fuera de Dios. Si no se tuviera referencia del mal, no podríamos conocer el bien. Sin tener una noción del caos, no podríamos apreciar el orden. Sin la oscuridad, no podríamos ver la luz. ¿Eso quiere decir que este caos es la fuerza creativa? Ahora que este versículo ha tomado matices científicos, quiero aprovechar esta tendencia para redondear un concepto. No te desconectes, requiero de toda tu concentración. Recuerda que el caos está sobre la cuenca de tierra que contiene las aguas. Bueno, pues ahora quiero decirte que hay una rama de la física que quizás hayas escuchado, la cual estudia lo que se conoce como la teoría del caos. Se ha descubierto que un comportamiento aparentemente desordenado, es decir, caótico, de sistemas simples, realmente actúa como un proceso creativo. Acabo de decir que en el caos que estaba sobre el abismo, estaban mezclados la luz y la oscuridad. Obviamente, estaban en un estado caótico, es decir, desordenado. Desde ese caos se desarrolló el orden que hoy conocemos como luz y oscuridad. La teoría del caos establece que un comportamiento desordenado genera comportamientos complejos, muy organizados, los cuales pueden ser estables y otros quizás no tanto. Es decir, se generan comportamientos estables, ordenados, finitos e infinitos. Sin importar el resultado, estos procesos se desarrollan como si tuvieran vida. Fíjate, la segunda ley de la termodinámica dice que los sistemas complejos se degradan al pasar el tiempo hacia sus componentes más simples. Esto es lo que hace absurdo cualquier teoría de evolución. No podemos evolucionar. Es al contrario. De manera natural nos deterioramos. Cualquier violación a esta ley natural, lo único que demuestra es la intervención de Dios. La segunda ley de Newton, conocida también como la ley de la inercia, nos dice que para que el movimiento se lleve a cabo o que se detenga, es necesaria la aplicación de una fuerza. Esto quiere decir que para que nuestro universo camine, es necesario alguien o algo que esté ejerciendo continuamente una fuerza. Esto hace necesario la intervención divina. Pero regresemos a la teoría del caos. La teoría cuántica establece que la fuerza creativa existe dentro del mismo caos. Así, el caos que encontramos en Génesis 1:2 tuvo la habilidad de actuar sobre sí mismo para desarrollar sistemas complejos. De esta manera, tuvo la habilidad para desarrollar la luz y la oscuridad. En este caso, estas tinieblas que encontramos en el Génesis 1:2 no implican simple ausencia de luz. Esta oscuridad tiene sustancia. ¿Recuerdas qué significa sustancia? Se extiende hasta ocupar un lugar en el espacio. Entonces, si estas tinieblas, a las cuales hemos llamado caos, tienen sustancia, ¿pueden ser percibidas por nuestros sentidos? ¿Tú crees que podemos sentir las tinieblas? O al menos estas tinieblas que se nos están referenciando en el Génesis 1:2. Te voy a pedir que te muevas al Éxodo capítulo 10, versículo 21. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Estamos analizando el Génesis 1:2 y bueno, ya nos estamos encontrando ahorita con una aplicación interesante. Vemos nosotros lo que normalmente se traduce como tinieblas, nosotros lo hemos puesto en el contexto de caos, que hemos dicho, el caos no era más que el bohu y era
y estaban mezcladas tanto los átomos de luz como los átomos de oscuridad. Y bueno, acabamos de decir también que tenían sustancia, y si tenían sustancia, eso quiere decir que entonces estaban ocupando un lugar en el espacio. ¿Acaso las tinieblas pueden ser palpables? Vamos a ver Éxodo capítulo 10, versículo número 21. Éxodo capítulo 10, versículo número 21. Ok, te lo leo. Dice, el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ok, de esta manera nos damos cuenta que la Torá nos dice que el caos, es decir, las tinieblas, podían ser sentidas. Pero no nada más eso, sino que inmovilizaba a las personas. Fue algo penetrante y seguramente muy doloroso. Cuando Moisés extendió su mano hacia el cielo para la llegada de esta plaga, fue como si Moisés hubiera regresado en el tiempo hasta el Génesis 1:2. Hubiera tomado un poco de este caos y se lo hubiera llevado de regreso a Egipto. Así se encontraron el orden externo de un Egipto corrompido y el caos del Génesis 1:2. Recordemos que en el Génesis 1:2 no existía aún nada vivo, ni nada consciente dentro de la creación. Pero en Egipto, este caos entró en contacto directo con los seres vivos, los cuales son sistemas complejos muy ordenados. Trata de hacer un esfuerzo por imaginar esta situación. Algo espeluznante, ¿no crees? Las tinieblas de este Génesis 1:2 son energía almacenada que está en espera de ser usada. Algo que es muy diferente a la luz, la cual es energía siendo usada. Estas tinieblas verdaderas, como ya vimos, pueden ser sentidas, es decir, tienen peso. Por eso, la palabra hebrea para referirse a la gloria de Dios es la palabra kabod, la cual significa literalmente algo pesado. Experimentar la gloria de Dios es experimentar su pesadez. La única manera de hacerlo es estando en contacto con su energía almacenada que está en espera de ser usada. Es estar en contacto con las tinieblas del Génesis 1:2, en el momento antes de que las cosas fueran separadas. Para poder experimentar la total gloria de Dios, es decir, para poder experimentar la total pesadez de Dios, tendría que ser necesario que nosotros regresemos al momento antes de nuestro propio ser. Sin embargo, la Biblia demuestra que podemos experimentar algo de ese kabod de Dios. Si tú estás interesado en experimentar ese kabod, esa gloria de Dios, tendrías que despojarte del orden que nosotros creamos para nosotros mismos. Ese orden que solo es orden para nosotros, pero que termina por ser un orden artificial. Es decir, tenemos que aprender a despojarnos de las construcciones mentales que hacemos de nosotros mismos. Dicho de otra manera, tenemos que despojarnos del yo. Debemos separarnos de nuestro ego, de ese montón de cosas que solo son reales dentro de nuestros propios pensamientos. Si nos despojamos de nuestro ego, entonces, ¿qué seremos? Seremos seres básicos. Solo así podremos experimentar el estado básico de Dios. Debo aclarar también que hay 2 tipos de caos. Por ejemplo, en el caso de Egipto, se experimentaba un gran orden, pero ese orden era un orden que era solo aparente,
superficial.